Bueno, vamos a dar algún consejillo para el examen de mañana de recuperación y subida de nota. Este problema, quizá hay cierta probabilidad de que pertenezca al examen de mañana, entonces vamos a hacerlo. Recordad que el examen de mañana es tipo selectividad con 2 opciones y 5 preguntas en cada una de las opciones. Tenemos una espira circular donde me dan el radio y tenemos un campo magnético que es perpendicular a la superficie y varía según esta expresión, ¿vale? Entonces me pide la intensidad inducida respecto al tiempo, me pide representarla y además me pide calcular el máximo de dicha intensidad y el valor a los 10 segundos. Bueno, pues nada, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer un pequeño dibujo, ¿no? Donde tenemos las espiras circulares, pues así, ¿no? Que tienen cierto grosor, porque no es una sola espira. Recordar que en el dibujo, si añadís algo así, no se os olvida de que tenemos 200 espiras. Y sobre ellas hay un campo magnético variable que yo voy a suponer que ese campo magnético sale, al menos inicialmente, porque luego puede cambiar de signo e invertir su sentido, pero la dirección seguirá la misma. Bien, entonces, puesto que el campo magnético va a cambiar con el tiempo, ¿vale? En este caso lo que cambia es el módulo, lo que va a pasar es que aparece una fuerza electromotriz dado por la ley de Faraday-Lenz, de tal forma que dicha fuerza electromotriz se opone por sus efectos a la variación de flujo. Es decir, la fuerza electromotriz es la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, es el ritmo de cambio del flujo magnético. Esta ley, ya sabéis que es la ley de Faraday-Lenz, ¿vale? Faraday es quien habla de que cuando hay una variación de flujo con respecto al tiempo, aparece una FEM, una fuerza electromotriz, que produce a su vez una corriente inducida, y Lenz es el responsable, ese signo menos, que dice que esa FEM se opone por sus efectos a la variación de flujo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es calcular el flujo magnético. El flujo magnético es igual a V por S. Esto es así porque el campo magnético es uniforme, es decir, que no hay más campo magnético que aquí. El campo magnético es uniforme, por lo tanto puedo aplicar esta expresión para el flujo magnético y sería igual al módulo de B por el módulo de S por el coseno del ángulo que forman B y S. No he puesto todavía el número de espiras, ahora lo pondré más adelante, con lo cual estoy calculando el flujo como si hubiera una sola espira. Entonces, si sustituyo los valores que me dan, me quedaría que el flujo es igual al módulo del campo magnético, que es 5 coseno de 3 pi t, por la superficie, que son espiras, que tiene superficie pi r cuadrado, el radio es 0,2, por el coseno del ángulo que forman, que inicialmente es 0 grados, ¿vale? Y siempre va a ser o 0 o 180 en el caso de que se invierta el sentido, pero bueno, eso está contenido en el módulo del campo magnético, con lo cual no me tengo que preocupar. Eso sería igual a, nos da 0,628 coseno de 3 pi t Weber, que es en la unidad a la que se mide el flujo del campo magnético. Bueno, como no tenemos una espira, sino que tenemos n espira, el flujo total será multiplicando por n este flujo que he calculado, que sería el flujo para una sola espira, será 200 por 0,628 coseno de 3 pi t. El resultado final es aproximadamente 126 por el coseno de 3 pi t. Esto en Weber, que es la unidad en la que se mide el flujo de campo magnético. Bien, pues derivo ahora la expresión que he obtenido para el flujo de campo magnético y me sale, según la ley de Faraday-Lenz, la derivada con respecto al tiempo negativa de 126 coseno de 3 pi t. Bueno, pues derivando, sé que la derivada de un coseno es un menos seno, por lo tanto se va a ir menos con menos más y me va a quedar más, fuerza electromotriz es más 126 por 3 pi por el seno de 3 pi t.
y esto aproximadamente nos da 1188 seno de 3 pi t voltios, que es en lo que se mide la fuerza electromotriz. Bien, pero la intensidad inducida la tenemos que calcular ahora aplicando la ley de Ohm. Sabemos que la ley de Ohm es voltaje igual a intensidad por resistencia, con lo cual si despejo la intensidad inducida sería el voltaje, en este caso la FEM, partido por la resistencia. Luego tendríamos que dividir por la resistencia la cantidad anterior, que nos daría aproximadamente 119 por el seno de 3 pi t amperios. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es representar esta cantidad, obtener su valor máximo y el valor a los 10 segundos. Podemos calcular ahora el valor máximo y el valor a los 10 segundos y dejamos para el final la representación gráfica. Bueno, pues el valor máximo, como sabemos que el seno como mucho vale 1, pues la intensidad máxima sería aproximadamente 119 amperios. Y si tengo que calcular ahora el valor de la intensidad a los 10 segundos, basta sustituir tiempo igual a 10 en esa expresión, luego daría 119 por el seno de 3 pi por 10. Y esto da... Esto es fácil de calcular porque 30 pi pues sería, si 2 pi es una vuelta, pues sería 15 veces una vuelta. Entonces, ¿qué ocurre? Que volvemos a estar en 0 grados y el seno de 0 es 0, con lo cual esto da aproximadamente 0 amperios, ¿vale? Porque esto de aquí que tenéis, esto de aquí, 30 pi, se puede poner como, voy a repetir para aquellos que no lo veáis, como esto da 30 pi y esto es igual a 15 veces 2 pi. Es decir, que si empiezo en 0, termino en 0 y el seno de 0 es 0. Recordad que aquí la calculadora tiene que estar en radianes porque estoy operando con variables angulares que se miden en radianes. Bueno, pues ahora tengo que representar esta función. Sé que va a tener un valor máximo que es 119, un valor mínimo que es menos 119. Lo represento frente al tiempo, con lo cual considero solo la parte positiva, no existen tiempos negativos. Pongo las unidades, segundos para el tiempo, amperios para la intensidad. Y ahora pues lo represento. Sé que es una función seno, con lo cual empezará en 0, ¿vale? Y sé que es una función que, bueno, pues que es periódica, ¿no? Podría ya rizar un poco el rizo y ver cuánto vale el periodo de esta función seno, sabiendo que toda constante que multiplique aquí dentro de la fase del seno lo que hace es dividir por esa cantidad el periodo. Con lo cual puedo decir que el periodo es, el nuevo periodo sería 2pi, que es el periodo del seno normal, pero si lo multiplico por 3pi, el periodo sería 2 tercios de segundo. Es decir, que si yo fijara aquí 2 tercios de segundo, pues el seno es una función que se completaría en ese periodo, es decir, que haría una cosa así, subiría, bajaría, iría así, ¿no? Ese sería el periodo. Y luego la función serían 2 tercios, y luego ya pues es una función seno, ¿no? Pues así, ¿no? Iría así. Esta es la función, habría que hacerla mejor de lo que le ha hecho, ¿vale? Porque llega aquí abajo, ¿vale? Eso está un poco mal hecho, pero bueno, es la función seno. Vosotros con regla lo podéis hacer bastante mejor, pero daros cuenta que es una función, bueno, pues oscilatoria, ¿vale? Es un tipo de corriente que cambia su valor con el tiempo, ¿vale? Incluso cambia su sentido con el tiempo también, ¿vale?